Nos encontramos aquí en la casa del Buen Samaritano, donde el encargado de este proyecto es el padre Domingo Escobar, el párroco de Juan Díaz, la Iglesia del Carmen. Esta casa acoge a personas vulnerables, a los pobres, a los enfermos, pero específicamente a los enfermos con SIDA. Este tipo de personas son muy rechazadas en la sociedad a nivel mundial, porque se le marca y la gente pues le tiene mucho miedo. Yo quiero decir que el SIDA no es un pecado, sino que es una situación social y que la sociedad pues tiene que asumir esta realidad que nos toca vivir a todos, ya que todos somos importantes en la creación de Dios, todos somos hermanos. E incluso antropológicamente la persona humana es igual, de donde sale el sol hasta el ocaso. Y nos encontramos con esta situación de empobrecimiento total de estos señores enfermos, y que aquí el Padre Domingo pues lo acoge. El Padre Domingo representa a la Iglesia Católica. Y aquí estuvo el Papa Francisco y le dijo al Padre Domingo: no abandone esto, porque en el fondo esa es la misión de la Iglesia, estar con los más débiles, con los ancianos, con los enfermos, con los niños, con los mendigos, los que son golpeados en el camino de la vida. La Iglesia siempre está con ellos. Y en el Vaticano II la Iglesia hace una opción fundamental por los pobres. Quiere decir que este es el trabajo específico de la Iglesia: anunciarle a los pobres que Dios está con ellos. Y ellos están en el corazón de Dios. Toda la Sagrada Escritura vemos manifestaciones de Dios para los débiles, el acompañamiento que hace Yahvé. Yahvé significa amor, y por eso Yahvé se acerca a su pueblo y hace una alianza. Yo seré su Dios, le dice, y ustedes serán mi pueblo. Y Dios nunca nos abandona, ni los abandonará nunca, porque el hombre es el amor de Dios, y Dios ha hecho una opción por ellos: estar siempre al lado de los que sufren. Jesucristo viene a replantearnos un comportamiento que rompe el paradigma cuando nos presenta una mujer samaritana que va en busca de algo necesario, como es el agua. El agua no puede faltar en la vida de nadie, pero lo que le faltaba a esta mujer era la presencia divina, porque los samaritanos son de una tribu que habían hecho alianza con diferentes dioses. El templo de ellos era un templo cargado de dioses, y por eso ellos eran rechazados por la gran cantidad de judíos. Los veían de una forma como no grata. Y Jesús pone este ejemplo de esta samaritana que va en busca de esa necesidad que todos tenemos. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de esa agua viva. Por eso, cuando el pueblo de Israel tiene sed, Dios le dice: golpea la roca con ese bastón y de ahí va a brotar una fuente de agua para ellos. Y por eso Jesucristo es la verdadera fuente del agua, y esta mujer va en necesidad de esa búsqueda. Y se encuentra que Jesús le dice: si supiera tú quién te está hablando, si supiera hoy cuál es la voluntad de Dios, si supiera que yo te puedo dar una agua viva que se va a convertir en ti en una fuente permanente, va a manar el amor en ti. Y el ejemplo ese de los maridos que tiene, no está hablando de
de hombres sexuales, sino que está hablando de las diferentes religiones que tenían, los diferentes dioses. Y cuando el verdadero Dios es el Hijo, el verdadero Dios es el Hijo es Jesucristo, el Hijo. Él es la presencia viva de Dios en la tierra. Quien quiera ver a Dios tiene que ver a Jesucristo. Y esta mujer se va realizada, su alegría es grandísima porque se ha encontrado con Dios en la persona de Jesucristo. El otro ejemplo interesante que pone Jesús es este samaritano, igual que esta mujer, un caminante con diferentes situaciones, como todos nosotros tenemos, situaciones de alegría, de tristeza, de fracaso, de inconformidad, incluso hasta de falta de fe. Pero este hombre se llena de ternura al ver que un hermano de él está caído en el piso. Se rompe el paradigma y totalmente cambia la mentalidad que tienen de él. Él no es que sea tan malo, ni es un hombre al margen del sentimiento de todos los hombres. Tiene compasión. Es cierto que no practica alguna religión en sí, ni creencia, pero encuentra que es el momento de ayudar a este hombre que está caído. Y por eso se agacha y lo ayuda y hace todo o lo da todo para que este hombre no muera de frío ni de hambre en el camino, y pone parte de sus bienes materiales para que alguien lo atienda, y al regreso dice que él va a pagar si se ha gastado más. Este ensayo que estamos haciendo se llama fe y arte. La fe y el arte van de la mano, porque ¿qué busca la fe? La belleza. ¿Y qué busca el arte? La belleza. Así que se encuentran con la belleza por excelencia que es Dios. Dios. Y todos nosotros tenemos la gran oportunidad aquí de levantarnos, de ver lo verde, los pájaros, las aves. Pero lo más bonito que hay en la creación es el hombre, la persona humana. Con la persona humana se debe hacer lo posible y lo imposible para que él se realice plenamente, se realice. Y las cosas no están para acumularse, sino que están para beneficiar a la persona humana. Todo lo que un país tenga debe estar a beneficio del ser humano, de la persona humana. Porque nosotros somos pasajeros en esta tierra. Y pronto nos marchamos, así que la oportunidad de vivir es la oportunidad de ser solidario. En este mundo se puede vivir mejor si todos somos solidarios, todos. Y utilizar nuestros bienes para el servicio de los demás. E incluso la filosofía de Aristóteles, de Platón, pone la autoridad para servir, no para lucrarse. Los honorables en este caso son los pobres, los indefensos, que están clamando a Dios, y Dios escucha a los pobres. Dos cosas que me llaman mucho la atención a mí es los indefensos, que son los niños que están en el vientre de su madre, y los enfermos, que no pueden acudir a los medicamentos, no pueden acudir a los bienes que ha sido Dios que lo ha puesto. Así que estamos trabajando sobre la idea esa de la fe y del arte. Regresamos nuevamente con arte y fe. Una cosa que me impacta de Jesucristo es su forma contemplativa
cómo él vivió contemplando todo. Hay una literatura que dice que él se quedó viendo el templo, porque el templo reunía a mucha gente. Incluso el templo era un centro religioso, pero también se había convertido en un centro político, donde ya se manipulaba las ofrendas, el cambio de moneda, y entonces él se queda contemplando qué perfección en la arquitectura del templo. Dice que ellos habían hecho un tipo de espinas para que los pájaros no hicieran nido, porque los pájaros lo que defecan dañan el cemento, destruyen el piojo y todo eso que traen los animales. Entonces los pájaros no podían pararse en el templo porque tenían unas agujas y no podían estar ahí. Entonces él le llamó tanto la atención esa perfección del templo, que de ahí le sale la frase esa: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo eso que ustedes están admirando. Contempló eso. Otra parte que me gustó mucho es ver cómo él se detenía en los parques, cuando los niños jugaban, cuando la gente estaba en los parques, y él saca aquella parábola que dice: ustedes son como los niños, que le ponemos canto para que bailen y no bailan, le ponemos canto de dolor y no lloran. O sea, son insensibles, porque era una sociedad que estaba maltrecha. Entonces él dice: recen al dueño de la mies, que envíe pastores, que envíe trabajadores para su campo, porque la mies es mucho y los trabajadores son pocos. Es un hombre que contempla todo el vivir de las personas, y es un hombre misericordioso totalmente. A nadie juzgó. Otra cosa que me llama la atención es que fue un hombre de una sola pieza. Habló con los pecadores, con los enfermos, con los débiles, con los que la sociedad no quería. Con el único que nunca quiso detenerse a hablar fue con Herodes. Herodes le manda una cita y dice: no, dile a ese tipo que no tengo nada que hablar con él. O sea, eso me ha enseñado mucho a mí, de que muchas veces nosotros sobre pretexto que queremos dialogar, lo que estamos es dilatando. A mí me siento tan preocupado por la situación que está sufriendo la iglesia en este momento. La iglesia panameña, pero también la iglesia en otros países, en Nicaragua. Cómo se está calumniando a los sacerdotes, cerrando las emisoras, los canales de televisión y profanando los templos. Podemos decir que Herodes está vivo. Herodes está vivo y se cobija con el poder, porque el poder, si no se entiende bien, pues se va a convertir en una profanación, no solamente de los templos, de la persona, porque si hay algo sagrado es la persona humana. Ustedes son templo, le dice, templo del Espíritu Santo. Y el Señor se manifiesta radicalmente cuando dice: cada vez que le hagan un bien a uno de estos pobres, a mí me lo hacen. Y van a recibir una recompensa aquí en la tierra, que es la paz, y luego en el cielo. Yo hice este cuadro cuando estaba trabajando en Pedregal. Toda la reconstrucción de ese templo lo hice yo, porque yo vendía los cuadros, hacía tómbola, rifa con la gente, pero también me llamaba la atención el empobrecimiento que hay ahí en Pedregal, y siempre veía a la gente mendiga por diferentes situaciones, ya sea por la droga, por el empobrecimiento social que hay en nuestro país. Y junto con una amiga que queríamos poner una pluma para que la gente se bañara, porque hay mucha gente sucia, sin ropa, y entonces se nos ocurrió hacer un cuadro, se me ocurrió. Si ustedes ven la tela de este cuadro atrás, es un pedazo de publicidad que recogimos. Es muy probable que con eso se cobijó uno de la gente que andaba en la calle y me lo dejaba ahí en el templo. Y lo templé y hice este buen samaritano. Me gusta mucho porque no utilicé lápiz para dibujar, sino que lo hice a mano alzada.
y fue una cosa que la hice del ya para allá. Es un árabe, en este caso el samaritano, y un hombre, puede ser un drogadicto, un enfermo de sida, que está caído, y un animal, un caballo. Y este hombre lo levanta. Me llama mucho la atención la composición de los zapatos de los árabes, cómo lo levanta, su turbante que en el fondo no tiene que ver nada con religión, sino que tiene que ver con el frío, con la calor, con la tempestad. Pero muchas veces convertimos nuestros ornamentos como algo litúrgico y en el fondo son necesidades. La ropa de Jesucristo era lo cotidiano que él tenía. El altar de él fue la cruz. Ahí celebró el sacrificio. Y bueno, pensando en que ya no tenía dónde ponerlo, pensé en el Padre Domingo y se lo regalé. Le llamó la atención al Papa Francisco. Como yo utilizo mucho el pigmento directo desde el tubo a la tela, por eso se ven los primarios, los secundarios, los ocres, medio crudos, pero como no quiero competir con nadie, entonces lo dejo así. Lo escribí en latín, me gusta el latín bastante, en Bonus Samaritanus, ¿sí? El buen samaritano. El buen samaritano puede ser cualquier ser humano en la tierra, nuestros hermanos indígenas, las diferentes culturas. Dios espera de cualquier hombre el bien, porque el bien por excelencia es Dios. Ahí está su Hijo en la cruz. Entonces todos podemos ser buenos samaritanos y también todos podemos ser golpeados en el camino de la vida. Hoy vemos las noticias, cómo se golpea al ser humano, cómo se manipula también la conciencia de las personas. Y por eso hoy estamos viendo pues este cuadro, contemplándolo, toda su composición. Este hombre se va a bajar de su caballo y va a montar a este hombre enfermo, golpeado. Él no nació enfermo, a él lo golpearon, alguien lo golpeó. Y es lo que pasa todos los días en la vida cotidiana de nosotros. No es voluntad de Dios que la gente sufra. Somos nosotros los hombres que hacemos sufrir a otros, y por eso hay mucha gente caída, golpeada. Ojalá y la iglesia pues está interesada en ayudar, la iglesia. El interés de la iglesia es presentar el reino de Dios, el reino de Dios. La iglesia no tiene ningún interés en protagonizar nada, sino en decirle a la humanidad que el reino de Dios ya está entre nosotros, está cerca. Yo los invito a que pensemos bien lo que vivimos cotidianamente. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con el último comentario. Regresamos con esta plática de fe y arte. Nos encontramos aquí en la casa del buen samaritano. Aquí hay hermanos nuestros que son pacientes de SIDA, son panameños y son personas muy normales. Normales. Como se lo dije hace un momento, el SIDA no es un pecado, sino que es un problema social. Por lo tanto, yo quisiera invitar a todos los cristianos, a hombres y mujeres de buena fe y de recta intención, que ayuden. La iglesia está donde están los pobres, ayuden a esta casa con dinero o donando pues, productos para la alimentación, el aseo, el buen funcionamiento de esto. Igual, la iglesia trabaja con
con personas que están en la calle. Conocí a un sacerdote de Costa Rica que hacía una especie de semilla con el Evangelio y iba a los prostíbulos y le entregaba eso a la señora. Estas señoras son muy interesantes porque cuando uno estudia la vida de ellas, uno se da cuenta que este mundo es injusto, ha arrastrado a muchas mujeres a dedicarse a eso. No tenemos por qué juzgar a nadie, nadie tiene por qué juzgarlo, pero sí tenemos la obligación moral y ética de ayudar a las personas. No se cansen de hacer el bien. Acuérdense que Dios es bueno. No se cansen de amar. Entonces yo los invito a eso, vayan a la iglesia, porque la misa es transversal. Escuchamos la palabra de Dios y somos solidarios, damos testimonio haciendo el bien con nuestros hermanos. Donde nos encontremos, en el trabajo, podemos hacer el bien. No tengan vergüenza de llevar el nombre de Jesucristo a su vida cotidiana. Caminemos siempre con la frente en alto porque tenemos un Dios que se ha hecho persona y está caminando con nosotros. Y sentirse felices porque nos profesamos católicos y creemos en Dios. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, los cuide siempre y le dé la paz que nace de la conciencia humana. Muchas gracias.